Isaías 64, verso 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? La pregunta que hace el profeta en una forma de oración es: ¿puede una persona que continúa en la práctica del pecado ser salvo? ¿Puede alguien que ya se llama pueblo de Dios, que practica todavía el pecado, ser salvo? Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos mucho la ayuda de tu Espíritu Santo. Te rogamos que alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de los que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión, cuando yo estaba recién convertido, yo le había testificado a un joven católico. Este joven católico, al parecer, había abrazado la fe, empezó a asistir con nosotros, hizo su oración, le acepta a Cristo y empezó a asistir ahí a las reuniones. Después de tiempo, dejó de asistir. Yo fui a buscarlo, a ver la causa de por qué había dejado de asistir. Su madre, para que no dejara la religión católica, le ofreció una opción muy cercana, diciéndole que ellos también tenían lo mismo que nosotros. Ella se refería a la renovación carismática católica. Y le decía: mira, aquí también tocan alabanzas, acá también te predican, acá también es lo mismo. Entonces él asistió, él al ver por fuera que era parecido, empezó a asistir ahí. Él me dijo: mira, es lo mismo que lo de ustedes. Si quieres, te invito para que tú veas. Yo accedí, lo acompañé a una de las reuniones. Efectivamente, era una reunión que empezaba con un tiempo de alabanza, cantos muy parecidos a los que nosotros tocamos. Después del tiempo de alabanza había como un tiempo de oración, en la cual todos ellos levantaban sus manos y empezaban a hablar en lenguas. Después de ese tiempo se sentaban y había una predicación de parte del líder que estaba ahí. Al terminar, otra vez volvían a levantar sus manos, volvían a hablar en lenguas y terminaban así la reunión, orando unos por otros. Obviamente, estas personas no habían dejado el marianismo, o sea, no habían dejado la idolatría y de estarle pidiendo favores a los muñecos. Yo me acerqué con el líder al último de la predicación y le dije que por qué estaba engañando a esta gente, ofreciéndoles de que ellos ya eran salvos cuando seguían ellos en la idolatría. Él me dijo: es que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ellos son salvos por la gracia. No porque se quiten la idolatría, ellos se van a salvar. Ellos son salvos porque recibieron a Cristo. Yo le dije: pues sí, nada más que la Biblia nos dice: guardaos de los ídolos. No podemos seguir nosotros a la idolatría. No, porque si ellos hacen eso, ellos se quieren salvar por obras. Y la salvación no es por obras. La salvación es por la pura gracia. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, sí, nada más que si tiene al Hijo realmente en sus corazones, el Hijo no va a hacer que ellos continúen en la idolatría. No, ellos son salvos porque ya tienen a Cristo en sus corazones. En otra ocasión, mientras yo estaba en la ciudad de Dallas estudiando el curso de teología, estaba por parte de la escuela, se nos llevaba a unas cuadras
donde acudían los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas. Dentro de ahí había videobares, dentro de ahí con películas pornográficas, había lugares totalmente de perversión sexual. Yo estaba fuera de un bar y a todo el que se acercaba ahí, yo me le acercaba con un folleto y empezaba a testificarle. En ese momento venía un joven de unos 22 años, un joven homosexual, y iba a entrar al videobar. Antes de entrar, yo lo intercepto y le doy un folleto. Él toma el folleto, lo abre, lo empieza a leer y me dice, muchas gracias, pero yo ya soy salvo. Y le dije, si tú ya eres salvo, entonces ¿por qué vas a entrar a ese lugar? Digo, porque yo soy salvo por la gracia de Cristo. Yo ya acepté a Cristo en mi corazón y por eso soy salvo. Pero la Biblia dice que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. No porque yo me quite la homosexualidad, yo me voy a salvar. Yo soy salvo porque ya acepté a Cristo en mi corazón. Yo ya reposé de mis pecados. Él ya llevó mis culpas, Él ya llevó mis pecados y yo reposo de eso. Porque Cristo pagó por mí. ¿Sí? Nada más que Cristo te manda también que te arrepientas. No, porque si me arrepiento de esto, entonces estoy haciendo obras. Y la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Dice, nosotros asistimos a una iglesia que está aquí, a 2 cuadras de ahí, cerquita de ese lugar, había una iglesia de puros homosexuales. Y se casaban entre los homosexuales. Y ellos predicaban contra el adulterio, o sea que un homosexual tuviera 2 personas. ¿Qué decía este joven? Que él era salvo por la gracia de Cristo. En otra ocasión, estaba yo hablando con un director de un instituto bíblico en la ciudad de Victoria, el cual estaba en adulterio con una de las maestras de ese mismo instituto. Cuando yo lo confronto en cuanto a su vida de pecado que él estaba llevando, este hombre me decía, a mí no me vengas a condenar, yo ya soy salvo por la gracia de Cristo. No por lo que yo haga, soy salvo, yo soy salvo por la gracia de Cristo. ¿Y qué decir de los que mienten, de los que tienen avaricia, de los que tienen celos y de los que se enojan y que son también pecados que condena la Biblia? Todos a uno dicen, yo soy salvo por la gracia de Cristo, aunque continúan en los mismos pecados. Hubo una época en el oscurantismo cristiano, si se pudiera llamar de alguna manera, en los cuales la Iglesia Católica te vendía indulgencias por el perdón de tus pecados. Esto es, te vendía un perdón de pecados. Con lo cual, cuando tú comprabas esa indulgencia, ahora sí, tú podías pecar todo lo que quisieras, porque al cabo ya te estaban dando la salvación. Pero hoy en día, muchas iglesias evangélicas te regalan un permiso para pecar por medio de la gracia. Por medio de la gracia te dicen, tú ya eres salvo por la gracia y ahora sí. Y eso no es más que una licencia para pecar sin riesgo a ser castigado en el infierno. ¿Cuál es el resultado de esto? En una congregación estaba un hombre que antes de venir a la congregación, tenía 11 prostíbulos. Cuando según esto se convierte este señor, vende 6 de los prostíbulos y se queda con 5 prostíbulos. Cuando yo hablo con los líderes de esa denominación acerca de ese hombre que sentaba en primera fila tomando la cena del Señor ahí, le digo, mira, ¿cómo es posible que ese hombre está ahí? Dicen, es que él es salvo por la gracia de Cristo. Dios empezó a hacer la obra en él y la va a ir perfeccionando. ¿Cuál es buena obra que el hombre tenga 5 prostíbulos? ¿Cuáles eran realmente los intereses que había detrás? Este hombre daba $1,000,000 en aquel tiempo de diezmos a la semana. Ya sabe por qué declaran a la gente salva en estos días. Pero ¿cuál es el resultado, el efecto de todo esto? Difícilmente te encuentres en la iglesia una persona que camine en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y no es como muchos que quieren torcer la Biblia, que dicen, yo ya soy santo, porque cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo en mí. No, no es así. Porque si fuera así, entonces ¿por qué le dijo Jesucristo a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente? Pues hubiera dicho, pues veme a Cristo, no veas mis obras que soy frío ni caliente. No, Dios ve el comportamiento de cada quien. Entonces difícilmente te encuentras alguien que camine en la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Y no solo eso, la Biblia dice claramente, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dice Dios esta bienaventuranza, ¿para los que están en el cielo o para los que están en la tierra? Si fuera para los del cielo, ellos ya están viendo a Dios. Entonces, ¿para quién es esa bienaventuranza? Bienaventurados los de corazón limpio, porque aquí en la tierra, todo aquel que se llame cristiano tiene que tener un corazón limpio, sin el cual jamás verá a Dios. Pero ¿qué encontramos ahora? En una ocasión, yo estaba predicando allá por la Sierra de San Luis, en una plaza pública. Yo tenía una bocinita de mano portátil, y con ella les predicaba a la gente que estaba en la plaza. Mi voz llegaba muy lejos en ese lugar, y mis cassettes habían llegado por aquella región. Cuando escucharon a alguno de los miembros de una congregación de ese lugar, le fueron a avisar al pastor: el hermano Treviño está ahí abajo. Entonces, bajo la congregación, yo después de que terminé de predicar, me puse a ministrar a las personas que estaban escuchando, gentes que estaban ahí, y al final se me acercó el pastor. El pastor me dice: hermano Treviño, queremos que nos ayude aquí con nosotros. Queremos no una campaña, sino que nos disipule y nos enseñe a hacer la obra. Y le dije: está bien, déjeme orar sobre el asunto. Cuando yo venía en la camioneta de regreso, el Espíritu Santo luego me marcó: vete para aquel lugar y ayuda a ese pastor. Inmediatamente yo obedecí, yo hice mi cambio, yo vivía en otra ciudad, me fui con toda mi familia a ese lugar. Y pues obviamente como no conocía la congregación, me puse a escudriñar a cada uno. La congregación tenía 50 años y solamente tenía 20 miembros. Era una congregación sumamente pequeña. Aquí tiene que haber algo malo. ¿Por qué no es luz del mundo y sal de la tierra? ¿Por qué no querés esta congregación? Y me puse a ver el pastor, cómo estaba su vida. ¿Qué fue lo que encontré? El pastor estaba lleno de celos, de iras, era un mentiroso, lleno de amargura, lleno de envidias, y era un ladrón. Se robaba las ofrendas de ese lugar. No solo eso, sino que la gente, cuando empecé a hablar uno por uno, a ver cómo ellos vivían, la gente estaba unos con celos, otros con iras, otros con amarguras, otros con inmundicia, otros con envidias, otros en mentiras, otros en enemistades, otros en cobardía, otros con contención, otros eran ladrones, otros eran perezosos. 3 de ellos estaban en fornicación con 3 supuestas hermanitas de ahí, otros en lascivia, otros tenían falta de oración, otros tenían falta de lectura de Biblia. En otras palabras, no había un solo salvo. Pero cuando yo ya veía cómo ellos vivían y les preguntaba: ¿y tú crees que eres salvo? Sí. ¿Y por qué eres salvo? Por la gracia de Dios. Ah, ok. El que sigue. Pasaba otro, veía cómo estaba su vida. ¿Y tú crees que eres salvo? Sí. ¿Y por qué crees que eres salvo? Por la gracia de Dios. Ah, ok. El que sigue. Venía el fornicario. ¿Y tú crees que eres salvo? Sí. ¿Y por qué crees que eres salvo? Por la gracia de Dios. Ah, ok. En otras palabras, todos ellos caminaban en pecado, pero a una voz te decían: somos salvos por la gracia de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? La gente que está en las iglesias viven peor que los que están allá afuera. Por esto es la acusación que hacen los impíos diciendo que las iglesias están llenas de hipócritas. Y en parte tienen razón. Porque ven a la gente cómo están viviendo y dicen: son puros hipócritas los que están ahí adentro, y para ser como uno de ellos, mejor me quedo como estoy. Cuando empecé a trabajar con esa congregación y empecé yo a testificar a las personas que estaban ahí, los impíos, empecé a darme cuenta cómo los impíos veían esa congregación. Los impíos, cuando sabían que era de esa congregación, ¿qué decían? No, de ahí no queremos nada. Porque 3 pastores anteriores, entre ellos una mujer pastora, que no sé de dónde viene en la Biblia que hay que ser pastora, pero ahí está una mujer pastora, habían caído en adulterio en esa congregación. Y la gente lo sabía, era un pueblo pequeño de 10,000 habitantes. Entonces la gente sabía las cosas que hacían ahí y dijeron: no, ahí no queremos nada. En otras palabras, esa congregación le había cerrado el cielo a todos sus habitantes con su pésimo testimonio. ¿Y qué es lo que encontramos? Que todos a uno gritan: somos salvos por la gracia de Cristo. Y mientras tanto, el nombre de Cristo está siendo vituperado, desacreditado entre los gentiles. Ahora,
Yo al punto que quiero entrar es esto. ¿En qué se apoyan para caminar en pecados y atreverse a decir que son salvos por la gracia de Cristo? ¿Cuáles son los textos de apoyo en los cuales ellos tienen fundamentada su falsa esperanza? Bueno, ellos razonan de esta manera. Ellos dicen que el cristiano ya no está bajo ninguna ley. En otras palabras, cuando no hay ley, pues ya no se inculpa de pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué textos se basan ellos? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo tuercen este texto? Bueno, ellos lo tuercen de esta manera. Ellos dicen que la maldición es la ley. O sea, que lo que es malo y lo que es maldito es la ley, cuando Romanos nos dice claramente que la ley es santa, justa y buena, y que no es ninguna maldición, sino todo lo contrario, es santa, justa y buena. ¿Cuál es la interpretación correcta de este texto? Cristo nos redimió de la maldición que proviene de la ley, de la desobediencia de la ley. O sea, toda persona que desobedecía la ley se hacía acreedor a las maldiciones por desobedecer la ley. Deuteronomio 28:15 nos lo dice claramente esto. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Y sigue hablando de las maldiciones. Fíjese cuándo viene la maldición. Acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Pero ¿cuándo vienen? Si no obedecemos a Dios. Pero aquí no te está diciendo que los mandamientos son la maldición, sino que el no cumplir los mandamientos es cuando viene la maldición. Bueno, ellos dicen que la maldición es la ley, o sea, que la maldición son los mandamientos. Que es una maldición que Dios te diga que no robes, que es una maldición que Dios te diga que no te enojes, y que ahora eres libre de eso. En otras palabras, terminan concluyendo diciendo, ellos invalidan la ley por medio de la fe. Ahora vamos a analizar esto, porque es un punto que se ha corrido como la cizaña por donde quiera. ¿Realmente quedó invalidada la ley por medio de la fe o sigue vigente para el cristiano? Es lo que hay que analizar, que la Biblia nos responda a esto. Y primeramente yo quiero definirles qué es ley. Ley es una regla de conducta con castigos. Eso es lo que es ley. Regla de conducta con castigos. Ahora quiero decirles esto. Forzosamente lleva castigos. Si no lleva castigos, no es ley. Simplemente es un consejo, una recomendación. Pero es ley porque lleva una sanción. Por ejemplo, nosotros tenemos leyes de tránsito. Y cuando alguien se pasa un alto y te ve un policía, te para y lo que pone en vigor la ley es la multa. Pero quita los policías y pon solamente las leyes, pon la constitución, pero quita los policías y quita las cárceles y no tenemos leyes. Tenemos consejos, tenemos sugerencias, tenemos recomendaciones. Porque lo que pone en vigor la ley es el castigo. ¿Cuál es el castigo que Dios ha puesto? El infierno. O sea, Dios tiene leyes y si no se cumplen, lleva al infierno. Ahora, ¿sigue la ley vigente para el cristiano o el cristiano ya está bajo ninguna ley? Vamos a que la Biblia nos responda. Romanos 3:31. Luego por la fe
¿invalidamos la ley? Aquí está la pregunta. Pablo pregunta, ¿por la fe quedó invalidada la ley? En ninguna manera. Ninguna manera, en el griego, es la expresión más fuerte de negación que está diciendo, seguramente que no, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No, aquí no está diciendo que ya quedó invalidada, sino se confirma por medio de la ley, porque la fe producirá las obras que obedecen a la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está hablando el apóstol Juan a la iglesia y le está diciendo que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora yo pregunto, si el apóstol Juan creyera que ya no hay ley para los cristianos, ¿por qué les dice esto? Si ya no hay ley, que está de más que le diga a una iglesia que según esto ya no tiene ley, que les diga que el que comete pecado infringe también la ley, porque ellos ya no pueden pecar, porque ya no hay ley. Entonces debiera decirles mejor simplemente un consejo, que se porten bien. Pero aquí el apóstol Juan le dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Él sabía que la ley seguía vigente para el cristiano, no para salvación, porque ya es cristiano. O sea, no para que se salve, porque somos salvos por la gracia de Dios cuando venimos a Él. Esto lo vamos a ver más tarde. Pero el que ya es cristiano, la ley sigue vigente para él. ¿Para qué? Para regular su conducta o para condenarlo en el supuesto caso que desobedezca. Santiago capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, aquí está el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndoles que si hacen acepción de personas, cometen pecados y quedan convictos por la ley como transgresores. Ahora, si él cree que ya no hay ley, ¿cómo puede alguien quedar convicto por la ley si ya no hay ley? Es porque el apóstol Santiago sabía que la ley seguía vigente para el cristiano, ya que le dices, quedas convicto por la ley como transgresor. Y luego reafirma el punto, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Una vez más, si él creyera que ya no hay ley para los cristianos, ¿por qué le dice que te has hecho transgresor de la ley? Y no solo eso, miren cómo concluye. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vean, ahorita vamos a ver por qué le llama ley de la libertad, pero vamos a ser juzgados por la ley. En otras palabras, la ley sigue vigente para el cristiano. Vamos a que Cristo termine de concluir esta controversia. Que el mismo Maestro nos diga qué es lo que Él vino a hacer. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Son palabras del Maestro Jesús, el Hijo de Dios, el que se va a sentar en el trono blanco a juzgarnos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Vino a abrogar la ley? No, no vino a abrogar la ley. Cristo no vino a quitar la ley. Vino a que se cumpliera y se va a asegurar que todo lo que está escrito en la ley se cumpla. En otras palabras, Él se encarga como juez que se obedezca a toda la ley de Dios. No solo eso, el mismo Pablo amonesta a la iglesia de Galacia con la ley. En Gálatas capítulo 5, verso 19, nos dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
esto es que una persona casada tenga relaciones sexuales fuera de su matrimonio o que codicie a una mujer, es pecado y nos dice que es adulterio. Fornicación, esto es que una persona soltera tenga relaciones sexuales sin estar casado, o que se une en unión libre, o que tenga relaciones homosexuales o lesbianas. Inmundicia, esto es todo lo que ensucia la mente, como la televisión, como la música mundana, como el cine, que te mete una moral opuesta a la de Cristo y te ensucia la mente y te programa a que tú vives de esa manera. Lascivia, deleitarse en imaginaciones sexuales en tu cabeza. Idolatría, pedirle estatua alguna, efigie de varón o hembra, pedirle algún favor, pero también la avaricia es una forma de idolatría. Hechicerías, ir con adivinos, brujos, que te lean la mano, que te lean el café, que te den una barrida de pirul, pero también la rebeldía es una forma de hechicería. Enemistades, esto es rencores, resentimientos, amarguras, que no puedes perdonar a alguien. Pleitos, tener pleitos en la casa. Celos, tener celos de tu esposo, de tu esposa, de un trabajo o de un hermano o de alguien. Iras, que son corajes, enojos. Contiendas, contradecir sin razón solamente por ganar una discusión. Disensiones, ser convenenciero, que solamente ves por lo tuyo, que eres parcial, que en los juicios eres parcial, lo que te acomoda a ti y no ves por lo de los demás. Herejías, falsas doctrinas. Una falsa doctrina muy común es pensar que en pecado alguien se puede salvar. Envidias, codiciar lo de otra persona. Homicidios, matar a una persona. Pero también el que odia a su hermano, también lo ha matado en su corazón. Y el que comete un aborto, y la enfermera que ayuda, y el doctor que lo hace, son los asesinos delante de Dios. Borracheras, esto es beber bebidas embriagantes, whisky, alcohol, cerveza, cualquier bebida. Orgías, no tiene el contexto de hoy. El contexto de orgías en aquel tiempo era fiesta donde había música, baile y bebida. Y cosas semejantes a estas, o sea, lo que se le parezca, acerca de las cuales os amonesto. ¿A quién estaba amonestando? A la iglesia de Galacia. Como ya os lo he dicho antes, no era la primera vez que se los decía, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, no se van al reino de Dios, se van al mismo infierno. Es una ley, ¿por qué? Es una regla de conducta que te dice que no puedes adulterar, que no puedes fornicar, que no puedes tener inmundicia, que no puedes tener lascivia, que no puedes tener idolatría. O sea, regula tu conducta y tiene una sanción. ¿Cuál es la sanción? Si cometes cualquiera de estas cosas, con uno solo, no heredas el reino de Dios. Aquí está amonestando a una iglesia del Nuevo Testamento con la ley. Romanos 13, verso 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, ¿por qué está preocupado Pablo en decirle a la iglesia de Roma que se cumpla la ley? ¿Por qué está tan preocupado si ya no hay ley? Y te dice los mandamientos que vienen en la ley, porque la ley no quedó abolida. Esta es una herejía que se conoce con el nombre antinomianismo. Antinomia, antiley. Y esa empezó con Simón el Mago en los primeros siglos. Y después empezó a agarrar fuerza, y en el tiempo de Lutero se levantó un hombre llamado Agrícola a debatir con Lutero, porque ya quería pervertir el carácter de la fe. Y este hombre decía que solamente por la fe éramos salvos y ya no era necesario obedecer nada. Y hubo el gran debate entre Lutero y Agrícola.
Y Agrícola le decía, solo por la fe somos salvos, sin necesidad de hacer nada más. Y Lutero le dijo a él, si es cierto, solo por la fe somos salvos, pero esa fe nunca viene sola, siempre viene acompañada de las obras. Entonces, después se levantó la señora Hutchinson, Anna Hutchinson, en el tiempo de los puritanos, también con el antinomianismo, tratando de meter esa herejía. Y hoy tenemos esta herejía del antinomianismo como una cizaña, agarrando la mayoría de los grupos cristianos que tenemos el día de hoy. Y es una perversión total del cristianismo, haciendo ver que el cristiano ya no está bajo ninguna ley. El mismo Pablo confiesa vivir bajo la ley. 1 Corintios 9, verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí él afirma que él vivía bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley moral. Ahorita vamos a ver esto. La ley de Cristo es la ley moral, no la ley ceremonial. Pero él afirma estar bajo la ley de Cristo. En otras palabras, ¿cuál es la ley que sí quedó abolida, que ya no hay que obedecer? ¿Qué ley quedó abolida? La ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? La ley de las fiestas judaicas. O sea, ya no tenemos que ofrecer un cordero, ya no tenemos que celebrar la fiesta de la levadura, ya no tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua, ya no tenemos que celebrar la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, ya no tenemos que celebrar las lunas nuevas, los días de reposo, ya podemos comer carne de puerco, ya podemos comer toda clase de alimentos, porque Cristo hizo limpios todos los alimentos. O sea, todas esas leyes eran leyes ceremoniales. ¿Cómo sabemos que ya quedaron abolidas? Colosenses 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue, aquí le está diciendo claramente, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo esto ya quedó abolido. Si alguien no se circuncida, no por eso no es pueblo de Dios. La circuncisión nada es. Eso es una ley que era para los judíos. Pero la ley moral, la que te dice no mates, no mientas, no te enojes, esa sigue vigente para el cristiano. Esa no se ha abolido. Y cualquiera que desobedece esa ley está bajo el castigo del infierno, aquel que la desobedezca. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Tiene un cristiano que obedecer o no? Y si desobedece el cristiano, ¿está sin riesgo del castigo, del infierno? ¿O está bajo riesgo del castigo? Vamos a que la Biblia nos vuelva a responder. Romanos capítulo 6, verso 15. Aquí hace la misma pregunta Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué significa esto? O sea, podemos pecar porque no nos salvamos bajo la ley, sino fuimos salvos bajo la gracia. En ninguna manera. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y te pone dos opciones. Sea del pecado, si tú te sometes al pecado, va a ser para muerte. Y no es muerte física, porque yo veo que la gente peca y no se muere. Es muerte espiritual, condenación eterna. O sea, de la obediencia para justicia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Diciendo, en ninguna manera puedes pecar. ¿Por qué? Porque a quien tú te sometas como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedecéis. Si te sometes al pecado, no eres esclavo de Cristo, sino que eres esclavo del pecado. ¿Y cuál será el final? Va a ser para muerte, condenación. Y si es para obediencia, entonces sí eres esclavo de Cristo, y va a ser para justicia. Pero gracias a Dios, porque alguien pudiera escandalizarse, oye, entonces esto es severo.
A quien yo me someta soy esclavo de él. Pero te dice, pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Y qué es lo que pasa si obedeces de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados? Y libertados del pecado. Eso es lo que pasa. Eres libre del pecado, ya no eres esclavo. Viniste a ser siervos de la justicia. Y previendo de que alguien se pudiera escandalizar, de que puedes vivir libre sin pecar, viene este versículo 19. Hablo como humano, como diciendo el Pablo, yo también soy humano. Por vuestra humana debilidad, yo también tengo debilidades. Que aunque así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, ¿qué te quiere decir con este versículo? Mira, no hay ningún problema. Así como para el pecado te entregabas de lleno y con ganas pecabas, así ahora para Cristo, entrégate de lleno y con gusto sirve a Cristo. Es lo que tienes que hacer. ¿Qué concluimos? Que el cristiano sigue sujeto bajo la ley de Cristo. En otras palabras, que el cristiano que miente, que roba, que maldice, que rompe cualquiera de la ley, está sujeto al castigo del infierno. Ahora, ¿por qué entonces, por medio de esta gracia, dan una licencia, dan un permiso para pecar sin riesgo al castigo del infierno? ¿Por qué vemos el día de hoy que se está predicando esta herejía por donde quiera, llenando de cizaña las congregaciones y dándoles un permiso para pecar sin riesgo de ser castigados? Bueno, esta es la falsa gracia que nos advierte la Biblia. Ya la Biblia nos profetizaba, nos advertía de que esto que está sucediendo el día de hoy iba a suceder. Judas, versos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está dando una advertencia de contender ardientemente con aquellos que pervierten la fe. Y dice la razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, parecen ministros de Dios, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Qué hacen? Fíjate lo que hacen. ¿Qué convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Fíjese lo que hacen. Convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es convertir la gracia en libertinaje? Ahora sí les voy a explicar por qué le llama Santiago la ley de la libertad. La libertad tiene límites. ¿Cuál es el límite? El mandamiento. Hasta ahí puedes llegar. Si tú rebasas el límite del mandamiento, ya no estás viviendo en libertad, ya estás en un libertinaje. Por ejemplo, nosotros podemos comer lo que sea, pero ¿cuál es el límite? No en glotonerías y borracheras. Ahí está el límite. Si tienes libertad a comer, pero no glotonerías y borracheras. Una persona puede tener relaciones sexuales dentro de su matrimonio, dentro de los vínculos de su matrimonio, y es santo, justo y bueno, y no hay pecado ahí. Pero ¿cuál es el límite de las relaciones sexuales? No puedes tener adulterio o no puedes tener fornicación. Esos son los límites. Ahora, ¿qué pasa si una persona se pasa el límite? Ya no está en una libertad, ya está en un libertinaje. En otras palabras, la gracia de Cristo te cubre hasta la libertad, pero no te cubre el libertinaje. La gracia de Cristo te cubre hasta la libertad y el límite es el mandamiento. Pero si tú pisoteas el mandamiento y te cruzas del otro lado, ya no estás bajo la gracia de Dios, ya estás a expensas tuyas. Pero ¿qué han hecho estos falsos maestros? Te están diciendo que aunque te cruces el límite, aunque estés en el libertinaje, extienden el paraguas de la gracia
y te está cubriendo en el mismo libertinaje. Lo que está denunciando la Biblia, que convierten en un libertinaje la gracia de Dios. Hoy en día vemos que por medio de la gracia están haciendo un libertinaje de la gracia de Dios. ¿Cuáles son las características de esta falsa gracia que hoy en día tenemos? Primeramente, usan la libertad como pretexto para el pecado. O sea, usan la libertad que hay en Cristo, que son salvos por la gracia, como un pretexto para seguir en el pecado. 1 Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué está diciendo los creyentes? Que actuemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué es utilizar la libertad como un pretexto para hacer lo malo? Es despreciar la obediencia. El que vive en la falsa gracia desprecia la obediencia. Por ejemplo, te dirá, no seas tan estricto, no quieras obedecer todo. Y cuando alguien quiere obedecer todo, lo acusan de ser legalista. No, simplemente la persona quiere obedecer a todo porque le gusta agradar a Dios y sabe que a Dios le agrada la obediencia. O sea, con el pretexto de que somos libres y salvos para la gracia, utilizan esa libertad para desobedecer muchas cosas de lo que le manda Dios. ¿Por qué? Porque al cabo soy salvo por la gracia de Dios y utilizan esa libertad para pecar. O sea, como pretexto para hacer lo malo. La segunda característica de la falsa gracia, usan la libertad como ocasión para la carne. Usan la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué está diciendo a estos Gálatas que habían pervertido el Evangelio tratando de justificarse por la circuncisión? Le está diciendo, sí, hermanos, nosotros estamos llamados a libertad, pero no usen la libertad como ocasión para la carne. O sea, para la mentira, para los celos, para el adulterio, para el robo, para todos los pecados, las obras de la carne. No uses esa libertad. Para eso no es la libertad. La libertad es para serviros por amor los unos a los otros. Hoy tenemos que la libertad se usa como ocasión para la carne y luego se comete el peor pecado de mayor gravedad delante de Dios. El pecado con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué premeditación? Porque premedita. Bueno, digo una mentirita. Después me voy a mi casa y le pido perdón a Dios y ya estoy bien. Premeditación porque premedita lo que va a hacer. Alevosía porque alevosía significa cometer un delito sin riesgo a ser castigado. Y ventaja, porque le quiere sacar la ventaja al pecado y la ventaja al perdón de Dios. En otras palabras, pecado con premeditación, alevosía y ventaja. En otras palabras, es una burla a la santidad de Dios. Es como quererse burlar de Dios y decir, voy a seguir el pecado, pero ahora muy protegido. ¿Y qué es lo que hacen? Que ahora tenemos toda clase de pecados que la gente premedita y hace y están en alevosía diciendo al cabo que no voy a recibir ningún delito porque voy y peco y luego le pido perdón y ya me salvé y le saqué jugo al pecado y le saqué jugo al perdón de Dios. En otras palabras, es pisotear los mandamientos de Dios, es burlarse de la santidad de Dios, es tratar de reírse y de querer engañar a Dios. En otras palabras, esta falsa gracia hace y promueve el pecado en las congregaciones. La tercera característica de la falsa gracia, hacen de la gracia una cueva de ladrones. Hacen de la gracia una cueva de ladrones. Jeremías 7, verso 9 al 15. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso,
e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, pregunta Dios, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, ¿pero para qué? ¿Para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de tus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué es lo que está denunciando el profeta? Bueno, esta gente hurtaban, mataban, algunos adulteraban, otros juraban en falso, o sea, en mentirosos, otros eran idólatras, y luego venían a la casa de Dios. ¿Y venían a la casa de Dios para qué? Para ser librados. Perdóname, Dios, por hacer esto. Pero para salir y luego para seguir haciendo todas estas abominaciones. Pregunta a Dios, ¿qué crees? Que es una cueva de ladrones delante de tus ojos, esta casa, mi casa, sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Qué es una cueva de ladrones? Bueno, el ladrón bajaba a la ciudad, robaba, y después de robar, para no sufrir el castigo que merecía su delito, se iba a la cueva, ya estaba protegidito y se refugiaba. Ahí disfrutaba el botín sin recibir ningún castigo. Cuando se acababa el botín, volvía a bajar, volvía a robar, se regresaba a su cueva y era un refugio, una protección. Ahí disfrutaba su pecado, ahí disfrutaba de su botín. Ya que se le acababa, volvía a bajar, volvía a robar y lo regresaba y otra vez estaba ahí. Dios está comparando su casa con eso. ¿Qué crees? Que tú vas durante la semana, robas, mientes, adulteras, haces todo esto y después vienes a la casa de Dios, perdóname Señor, límpiame de todo pecado, para salir de ahí, a robar, a matar, a enojarte, tener celos, llegar a la casa de Dios, perdóname Señor, límpiame de todo pecado. ¿Qué crees? ¿Que mi iglesia es cueva de ladrones? ¿Que yo soy cómplice de pecadores? ¿Que yo apapacho el pecado? ¿Que yo solapo el pecado? Es lo que está denunciando aquí Dios enérgicamente. ¿Y qué es lo que han hecho de la gracia de Cristo? La han hecho un cómplice de pecadores. Han torcido la gracia de Cristo y en vez de ser un poder para vencer el pecado, lo han hecho un compañero del pecado, un cómplice del pecado, un solapador del pecado, una cueva de ladrones. De tal manera que ya no ven a la iglesia para santificarse, ven a la iglesia para protegerse. No ven a la iglesia para santificarse, ven a la iglesia para moralizarse, solamente quitarse uno que otro pecadito y seguir igual en su misma inmundicia. ¿Y qué es lo que termina siendo? Ha sido una inmundicia, un basurero, la iglesia de Jesucristo. Qué terrible traición contra Cristo, que Él vino a morir para suprimir el pecado, dice la Biblia, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero hoy parece que no lo salvó de sus pecados, sino que muchos quieren que los salve en sus pecados, no de sus pecados, en sus pecados, estando en el mismo estercolero, quieren ser salvados. La última característica de la falsa gracia, la hipocresía. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí están los hipócritas, prometiendo libertad a otros. Les prometen libertad. Cristo te hace libre de la droga, Cristo te hace libre del alcohol, Cristo te hace libre de ser marihuanos. Pero los que predican estos, y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¡Qué hipocresía tan grande! Ahí andan ahí los hipócritas. Cristo te hace libre de las drogas, Cristo te hace libre del alcohol, Cristo te hace libre de la borrachera, Cristo te hace libre de los vicios. ¿Y por qué no te ha hecho libre de las mentiras? ¿Y por qué no te ha hecho libre a ti de los enojos? ¿Y por qué te ha hecho libre a ti de los celos? ¿Y por qué te ha hecho libre a ti de la lujuria? Sí, ¿por qué le predicas a otros que pueden ser libres cuando tú mismo no eres libre? Cuando tú sigues siendo esclavo de pecado. ¡Qué hipocresía tan grande! Hay de hipócritas, te va a hacer libre. Oye, pues que empiece contigo primero. Ya cuando sea contigo, pues entonces venme y dime que te hace libre. Pero si tú no eres libre del pecado, ¿cómo andes hablando a la gente que ellos sean libres?
En otras palabras, prometen lo que ellos mismos no tienen. Hablan de lo que ellos mismos no viven. Solamente tienen pura teoría. Y ahí andan ahí afuera. ¿Y qué es lo que hacen? Viajan mar y tierra por hacer un prosélito y después lo vuelven más hijo del infierno. Porque antes ese pecador que estaba allá afuera, que era borracho, cuando menos nomás era borracho. Pero ahora ya no es borracho, nomás es mentiroso, pero ahora es un hipócrita. Antes no era hipócrita, ahora es un hipócrita, porque anda aparentando una justicia por fuera, cuando su corazón está lleno de inmundicia. En otras palabras, estos falsos ministros son verdaderos hijos del diablo, hijos de Belial, hijos del pecado, hijos de Lucifer, que han cambiado y han hecho de la iglesia en un basurero, en una congregación llena de inmundicia, y es una traición grande contra Cristo, porque Cristo murió por una sola cosa, para santificar a su iglesia, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que su iglesia fuera santa y sin mancha. Pero parece que el sacrificio de Cristo no lo apreciaron muchos de los que son seguidores de Él, sino que encuentra que su iglesia no quedó santa y sin mancha. Se encuentra una iglesia que más bien es una cueva de ladrones y quieren hacer Cristo el cómplice de sus pecados. En otras palabras, ahora sí puedo pecar a gusto. ¿Por qué? Porque ya me salvó Cristo. Ahora puedo pecar, puedo adulterar, puedo hacer esto. Al cabo, ya soy salvo por la gracia de Cristo. Antes pecaba con miedo, porque cuando pecaba tenía miedo de irme al infierno. Pero ahora ya peco a gusto, porque ahora puedo adulterar y al cabo que me va a llevar al cielo. Porque la gracia de Cristo me salva. Una total perversión de la gracia de Cristo. Esta es la gracia barata que se ofrece en muchos expendios llamados iglesias el día de hoy. Esta es una gracia barata que desprecia la obediencia, pisotea los mandamientos de Dios y se burla de la santidad de Dios. Esta gracia no es gracia, porque la verdadera gracia de Dios es poder para vencer el pecado. La verdadera gracia de Dios te estimula a no pecar. Spurgeon, que se le conoce a él como el predicador de la gracia por excelencia, Carlos Spurgeon, un predicador de 1800, comentando sobre el Salmo 50:16, dice lo siguiente. Escuchen lo que dice este predicador. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Y comenta lo siguiente Spurgeon. Os refugiáis en mi pacto y pisoteáis mi santidad como los cerdos pisotean las perlas. ¿Pensáis que puedo consentirlo? Vuestras bocas están llenas de mentira y calumnia, y con todo ponéis mis palabras en ella como si fueran bocados delicados para vosotros. ¡Qué terrible mal es el que se hace en este día, cuando los hombres que explican las doctrinas desprecian los mandamientos, hacen de la gracia una cobertura para el pecado, e incluso se consideran sanos en la fe, cuando su vida es podredumbre? Necesitamos la gracia de las doctrinas, tanto como las doctrinas de la gracia. Y sin ella, un apóstol no es más que un Judas, y un profesor elocuente es un enemigo redomado, o sea, astuto, de la cruz de Cristo. ¿Qué está hablando este predicador? Está hablando contra aquellos que hacen de la gracia una cobertura para el pecado, o sea, en un libertinaje, que desprecien la obediencia, y no solamente eso, que hablen de las doctrinas de la gracia, pero no han recibido la gracia que proviene de esa doctrina. Una perversión total. Vamos a ver cuál es la verdadera gracia que salva al pecador. Ya que quitamos el error, vamos a establecer la verdad bien. Primeramente, la palabra gracia tiene diferentes significados según el contexto, el uso de la palabra. La palabra gracia es la palabra griega charis y tiene diferentes usos en la escritura. El primer significado es aquello que ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Se aplica a la belleza
o a la gracia de la persona, que es aquello que ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Se aplica a la belleza o a la gracia de la persona. Un ejemplo de este uso es en Lucas 2:40, donde Jesús crecía con gracia, o sea, que la persona del niño Jesús te atraía, te caía bien. Como lo que en español decimos tiene carisma, o sea, tiene ángel. Son las palabras que usamos en nuestro español. Bueno, en griego decían tiene gracia. El segundo significado es por parte del que otorga o da la gracia. En este caso es Dios. ¿Qué significa? Significa buena voluntad para darnos el medio para obtener misericordia sin merecerlo. Buena voluntad, que Dios tuvo buena voluntad para darnos el medio, o sea, la manera, para obtener misericordia, obtener un perdón sin que nosotros lo mereciéramos. Le voy a explicar este punto. Aún arrepentidos, no somos merecedores de su misericordia. ¿Nunca te has puesto a pensar, por qué si Dios es tan soberano, que Él puede hacer como Él quiere, y es tan misericordioso, por qué no le dijo a la gente, ¿saben qué? Nomás arrepiéntense y yo los perdono? Hubiera hecho eso. Al cabo que Él hace como Él quiere, es soberano, nadie le puede decir nada, y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad, es muy misericordioso. ¿Por qué no simplemente les hubiera dicho, ¿saben qué? Nomás arrepiéntense, dejen sus pecados y los perdono? No lo podía hacer porque Dios, su soberanía no significa que es arbitrario. En otras palabras, su soberanía no significa que Él puede desobedecer sus propias leyes. Para que Dios pueda tener misericordia de alguien, hay dos condiciones. Una, el arrepentimiento del pecador. Dos, que se castigue la mala obra. Y ahora sí, se puede tener misericordia. Imagínate que un juez, aquí, a los que roban el banco, le dice, voy a tener misericordia si no lo vuelven a hacer. ¿Qué es lo que pasaría? Robaría a alguien un banco, lo atraparían, lo llevarían entre el juez, pero diría, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Y lo deja ir libre. Salen las noticias, deja ir libre al que robó en el banco porque dijo que no lo volvía a hacer. Otro hombre lo escucha, roba un banco. Lo atrapan, lo llevan al juez, viene con lo mismo, no lo vuelvo a hacer. Está bien, lo dejan ir libre. Dejan ir al segundo robador de banco porque dijo que no volvía a hacer. Lo oye otro, roba un banco y lo vuelven a traer. En otras palabras, cuando no se ejecuta castigo, cuando se perdona solamente bajo la base de que no lo vuelve a hacer, eso promueve la maldad. Por eso Dios no podía hacer eso. Entonces, aunque nos arrepintiéramos, no nos puede perdonar. Entonces, ¿dónde se manifiesta su gracia? La segunda parte. Su buena voluntad se manifiesta en que espontáneamente, sin ninguna virtud nuestra que lo estimulara, o sea, sin ningún mérito de nosotros que moviera a Dios, envió a Cristo como el medio o propiciación para poder tener misericordia, perdón de nosotros. Aquí está la gracia. O sea, la gracia era esto. Dios no estaba obligado a enviar a Cristo. Él lo hizo de su buena voluntad, pero sin ninguna virtud nuestra, no porque nos vio buenos, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no había nada bueno en nosotros, sin ninguna virtud, envió a Cristo como el medio. ¿Por qué el medio? Porque Cristo fue la segunda condición para poder tener Dios misericordia. La primera, el arrepentimiento nuestro. La segunda condición, el castigo sobre Cristo. Ya están las dos condiciones. Ahora sí, Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero mientras no se cumplan las dos condiciones, Dios no puede tener misericordia de nosotros. La primera condición la obtiene de nosotros. La segunda la obtiene del castigo que merecido sobre la persona de Cristo por causa de nuestros pecados. Ya están las dos condiciones. Ahora sí, el que cree que Cristo ya pagó su delito, recibe el perdón en nosotros.
tenemos la misericordia nosotros. Ahora, ¿dónde está su gracia?